Buenas tardes, estamos aquí en el Bar Cristal, son las 7 de la tarde, hoy hemos sido bastante puntuales y es un día pues que ha venido a vernos como tertuliano una persona que creo que será muy interesante saber lo que nos va a decir y lo que nos va a comentar. Se llama Toni Cañellas Mas. Estudió Historia en la Universidad de las Islas Baleares y también tiene dos títulos de doctor, uno por la Universidad Alcalá de Henares y el otro por la Universidad de Navarra. Y yo quisiera preguntarle en primer lugar, bueno, a ver, explícanos un poco estos doctorados. Bueno, realmente, buenas tardes a todos, gracias por participar en la tertulia de hoy. No son dos doctorados, es uno. Lo que pasa es que empecé los estudios de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares y luego terminé la tesis doctoral en Navarra y allí obtuve el título. Entonces es el grado académico superior que se puede alcanzar por estudios. Veo que también no solo has estudiado en España, sino que has salido de las fronteras. Y, por ejemplo, has sido investigador visitante del Centro de Sciences Po de París y también en la Facultad de Políticas de la Universidad de Roma, La Sapienza. ¿También nos podrías explicar un poquito en qué consiste esto? Bueno, yo es que trabajé unos años en la Universidad de Navarra y el mundo universitario, como todo, es muy competitivo y entonces nos exigían un poco, digamos, hacer cursos de postdoctorado fuera. Y entonces por eso me fui a París y a Roma y allí investigué la relación que tenían los políticos de los años 60, sobre todo, del siglo XX, la época de la tecnocracia de Franco y todo esto, con la democracia cristiana en Italia y luego con los políticos gaullistas, seguidores del general de Gaulle en Francia. Por eso fui allí, tengo algunas publicaciones sobre eso. Toni es además presidente del CIDESOC, Centro de Investigación y Difusión de Estudios Sociales, consultor académico de la Biblioteca Diocesana de Mallorca, consejero de redacción de la revista Historia Abierta del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Madrid. Bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, no es un afán de curriculitis, es que uno va cumpliendo años y entonces soy un poco inquieto y entonces eso es el resultado, ¿no? Sí que me gustaría decir una palabra del CIDESOC, que aquí hay otro miembro presente, que es nuestro tesorero, y que agradezco que haya venido porque me hacía mucha ilusión. Y entonces simplemente tenemos una página web donde damos a conocer artículos de distinta índole, de carácter histórico, filosófico, de derecho, ¿no? Sobre temas actuales o del pasado que tengan que ver con la actualidad. Pues animo a los que le interesen en Google poner CIDESOC y ahí encontrarán distintos artículos. Bueno, ya casi terminamos. Ha publicado varios libros y artículos sobre historia de la política y la cultura contemporánea. Y ahora un dato importante para padres que tengan niños en edad escolar, es profesor de secundaria y bachillerato en los colegios Aisha y Llaut de Palma. Y ya os dejo con Toni para que él nos explique un poco lo que nos ha venido a contar del siglo XIX. 19 y 20. Y 20. Bueno, pues hemos venido a hablar de la crisis de Occidente, historia y actualidad. Entonces yo empezaría planteando una pregunta y es, ¿qué es una crisis? Yo creo que si vamos al diccionario encontraríamos que sinónimo de dificultad, obstáculo, una situación difícil. Creo que hay un amplio consenso en nuestros días de que vivimos una crisis en los países occidentales, de cultura occidental. Me estoy refiriendo a Europa y América fundamentalmente. Tendríamos que preguntarnos lo primero, ¿dónde residen las raíces de esta crisis? Estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, una crisis demográfica. En España
como sabemos, tenemos la pirámide de la población invertida. Hay más gente anciana que niños que nacen, y esto evidentemente es un problema de futuro. También en otros países europeos, no solamente en España. Tenemos un problema, creo que todo el mundo lo reconoce, de crisis de las instituciones democráticas. Repito, no solo en España, sino también en otros países. Tenemos una crisis de concepción, que ahí está la base de todo, de lo que es el ser humano. Entonces, una crisis de las costumbres. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que si hace 50 años un hijo se hubiera presentado a casa de sus padres y le hubiera dicho, me voy a vivir con la novia, probablemente el padre lo hubiera desheredado. Y ahora no es así, es decir, hay un cambio de mentalidad. Y en otras muchas cosas. Tenemos también en España datos preocupantes. Por ejemplo, no sé si visteis la noticia hace poco, que somos el país de la Unión Europea que consume más ansiolíticos. Por tanto, hay crisis de ansiedad, por razones diferentes, precariedad de empleo, familias rotas, tantas cosas, ¿no? Bien, por desgracia, somos un país que, si vemos las estadísticas desde los años 80 hasta la actualidad, el índice de suicidios ha ido creciendo, y especialmente entre la gente adolescente. Esto son estadísticas. El número de divorcios también, si vemos la evolución desde que se aprobó la ley del divorcio en España en el año 1982 hasta ahora, también han ido en aumento, ¿no? El número de abortos también ha ido en aumento, quiero decir. Entonces, claro, ante esta situación habría que ver si todo el mundo considera que lo que acabo de decir es crisis, ¿no? Porque, por ejemplo, para el presidente de la República Francesa, el señor Macron, no reviste una crisis de identidad ni ética el aborto, al proponer que se declare derecho humano. Es decir, que depende de la óptica y perspectiva desde que se vea, pues habrá gente que considera que es una crisis y otros que pensarán que es un progreso de los derechos, etcétera. Lo cierto es que vivimos en sociedades, esto creo que nadie lo puede negar, que están, digamos, en agitación. Falta como paz, estabilidad, intentarnos escuchar más unos a otros. Enseguida hay enfrentamiento, insulto, descalificaciones. Bien, entonces, todo esto, ¿de dónde parte? Bueno, a ver, decía Azorín, el gran escritor de la generación del 98, que este mundo se divide entre gente que admite verdades absolutas y gente que no las admite. Esto se ha dado siempre. La primera vez que probablemente se teorizó sobre esto fue en la antigua Grecia, ¿no? Donde tenemos los sofistas, filósofos que piensan que la verdad objetiva no se puede captar, y Sócrates y sus herederos intelectuales como Platón, Aristóteles, que dicen que sí, que por medio de la razón humana, contemplando la naturaleza de las cosas, podemos captar lo que realmente es de manera objetiva. Esto poco a poco fue evolucionando en un sentido donde ganó terreno la gente que realmente creía o reconocía las verdades objetivas. Entonces, sobre todo el cristianismo aquí influyó bastante, ¿no? Con la cristianización del Imperio Romano y luego lo que se llama la constitución de la cristiandad en la Edad Media, con la influencia de la Iglesia que se basa en la influencia de Aristóteles, siglo XIII. Esto es una idea que se asienta. La realidad objetiva se puede reconocer por medio de la razón, y además aportan estos autores como San Agustín o Santo Tomás que la revelación, es decir, el contenido que hay en los libros sagrados de la Biblia, nos ayuda a comprender mejor lo que es la persona, lo que es el mundo, el universo, etc. Pero en esta misma Edad Media, a partir del siglo XIV, surge de nuevo la duda de si esto realmente es así. Hay un filósofo
también eclesiástico, franciscano, de la orden franciscana en este caso, que fue Guillermo de Ockham, que es el gran teórico de una corriente que se llama nominalismo. Entonces el nominalismo viene a decir, así rápidamente, que solo se puede conocer lo concreto, que lo abstracto, las ideas abstractas sobre el bien y el mal, que esto realmente no se puede conocer, sino solamente lo concreto, el individuo, la cosa exacta. Claro, esto que parece inofensivo no lo es tanto, porque poco tiempo después, a principios del siglo XVI, por influencia de este nominalismo, Martín Lutero, intentó generar un movimiento de reforma en la Iglesia Católica, que en ese momento pues estaba necesitada de mejora, porque había mucha corrupción, costumbres impropias de una persona que se llama católica. Y entonces Lutero ideó todo un sistema de pensamiento influido en el nominalismo. Y lo que viene a decir Lutero es lo siguiente: la Iglesia, el magisterio, el Papa, los obispos, no pueden influir a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Es cada uno, mediante el libre examen, que interpreta, lee el Evangelio y interpreta, y el Espíritu Santo, pues ahí le influye en un sentido o en otro. Claro, esto es la base de la moderna libertad de conciencia. Claro, ¿qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia actual. Cuando hablamos de libertad de conciencia, quizá luego sería bueno debatirlo, ¿no? Pues claro, la libertad de conciencia para los ilustrados del siglo XVIII, diría algún autor, que es la libertad de no tener conciencia, es decir, la libertad de que yo decido lo que es correcto o no. Es decir, no me viene una realidad objetiva dada de fuera que yo reconozco mediante la razón y luego pues medito, analizo y veo qué es lo mejor en cada circunstancia. No, sino que yo decido lo que es moralmente lícito o no. Y esto evidentemente es una de las raíces de los problemas o crisis que vivimos hoy en día. Porque claro, si esto se generaliza, entonces, ¿dónde está el criterio de verdad? ¿Dónde podemos delimitar lo que es bueno o lo que no? ¿Es el aborto un derecho humano o no? Claro, depende de lo que yo decida. Entonces, si es así, dependerá quizá de una mayoría social. Entonces, todo esto genera incertidumbres, porque no hay certezas exactas de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Bien, en el siglo XVIII, a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, hay un cambio de paradigma, hay un cambio progresivo de mentalidad. Entonces, pasamos a una mentalidad en la que lo que importa cada vez más es el individuo, su razón y el derecho que él decida. Claro, esto genera un problema. ¿Cómo se gobierna una sociedad? Pues claro, si cada uno tiene plena libertad y tiene que decidir por sí mismo, entonces la ley para ordenar el funcionamiento de una sociedad, ¿cómo se ordena? Entonces surgen dos teorías. Una, la de Hobbes, que lo escribe en un libro, se llama El Leviatán, que lo que dice es que es ingobernable. Entonces las personas tienen que ceder su libertad, su derecho al soberano, al rey, y el rey es el que decide con un poder absoluto. Es decir, es la primera piedra hacia el Estado totalitario que veremos ya desarrollado en el siglo XX, porque es uno el que decide por todos. Y luego está la otra versión, que es en su contrario, la de Juan Jacobo Rousseau, también del siglo... Bueno, Hobbes es del XVII, Rousseau es del XVIII, que lo que viene a decir es lo mismo. Es decir, los hombres somos libres, tenemos derechos, pero tiene que haber un poder que utilice cierta coacción para evitar desórdenes. Entonces, ese poder lo tienen las asambleas populares. La gente elige a unos representantes y luego estos representantes en la asamblea votan lo que hay que hacer.
Es lo que se llama la voluntad general. Y la voluntad general, decidida por la Asamblea, tiene que ser acatada. Por tanto, la voluntad general es el criterio de verdad. Y yo aquí me pregunto, os pregunto, ¿más gente tiene más razón necesariamente? Lo dejo ahí para que luego podamos debatir. ¿Una sola persona puede tener toda la razón? Ahí lo dejo para que luego lo podamos discutir. Bien, entramos en el siglo XIX, que como sabéis es el siglo del triunfo de las revoluciones liberales. Esta palabra liberal es muy antigua. Si habéis leído el Quijote, aparece la palabra liberal, pero no en el sentido en el que se entiende hoy en día. Entonces, el liberalismo del siglo XIX surge en el XVIII. El gran teórico del liberalismo económico es un escocés, Adam Smith, que es el que escribe La riqueza de las naciones. El liberalismo consiste en reconocer la plena libertad individual. Estamos otra vez en lo mismo. El inmanentismo. ¿Qué es el inmanentismo? Para entenderlo rápido, sería el yo, mi inmanencia, lo que yo decida, lo que yo opine, mi interés. La trascendencia sería salir de uno mismo. El inmanentismo sería encerrarse en uno mismo, ¿vale? Entonces, claro, lo que dice el liberalismo es lo que interesa es el interés individual, que es lo que mueve la economía. Y lo que hay que buscar es el máximo beneficio. Claro, si ahí apartamos criterios éticos, pues puede sobrevenir una sobreexplotación económica. Yo busco mi interés económico y para lograrlo, pues, esclavizo o hago contratos laborales pues realmente injustos, obligo a trabajar a hombres, mujeres y niños. Si se ponen enfermos, pues no hay subsidio de enfermedad, o si, etcétera, ¿no? Entonces, del liberalismo es evidente que surge el socialismo. O el movimiento obrero, vamos, socialismo, anarquismo, más adelante comunismo. No es ni más ni menos que una reacción frente a los abusos de ciertos capitalistas que entienden el liberalismo en un sentido extremo, sin ética ninguna. Evidentemente no todo el liberalismo era igual, de la misma forma que no todo el socialismo tampoco es igual. Bien, entonces a partir de aquí surge una lucha, sobre todo a partir de 1848, entre ese liberalismo y movimientos obreros. Entonces, recordemos que en 1848 Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista, en 1848. Y luego ya se desarrollará bastante. Fijaros que siempre van por delante las ideas y luego se van plasmando. Surge primero la idea del liberalismo y luego se plasma en la práctica, ¿no? Las constituciones liberales, los sistemas económicos liberales. El socialismo surge como teoría, luego se aplica con la Revolución Rusa de 1917 y en otros países, ¿no? Bien. Y luego llegamos, claro, toda esta modernidad, fijaros, lo que llamamos modernidad es todo esto que estoy diciendo, esta manera de pensar que surge con la Reforma Protestante. Entonces, tiene su origen, como digo, en el protestantismo y se va desarrollando poco a poco. Durante el siglo XIX, aquí tenemos un autor que fue José María Cuadrado, de origen menorquín, pero que a los 3 años se instaló en Mallorca con su madre y luego ya desarrolló toda su vida aquí, que era historiador, fue archivero de lo que era entonces el Archivo Provincial de Mallorca, ahora conocido como Archivo del Reino. Entonces, Cuadrado colaboró con Jaime Balmes, el gran filósofo catalán del siglo XIX, en España, y también tenía bastante predicamento a nivel internacional, Balmes. Colaboraron en varios organismos de prensa y lo que intentaron fue conciliar la tradición, lo que se consideraba la tradición española, eminentemente católica, asociada a ese pensamiento escolástico de Santo Tomás, San Agustín, y hacer una vía católica de la modernidad, como alternativa a la cultura moderna protestante, que es un poquito lo que he ido
desglosando aquí ahora. Evidentemente esto se ha ido intentando a lo largo del siglo XIX, del XX, pero realmente la modernidad que ha triunfado es la de cuño protestante, claramente. Entonces Cuadrado decía en un determinado momento que, estoy hablando de mediados del siglo XIX, cuando ya el movimiento obrero cada vez tiene más fuerza. Claro, ¿qué postula el movimiento obrero? ¿Qué postula en este caso concreto Karl Marx? La lucha de clases, el enfrentamiento. Una clase social, en este caso la burguesa, la propietaria, tiene que ser sustituida por la clase proletaria. La clase proletaria tiene que instalar su dictadura como paso intermedio para llegar al paraíso terrenal. Es decir, donde va a haber igualitarismo absoluto, porque, para utilizar este término, él era de tradición judía, el pecado original está en la propiedad. Si yo soy propietario, soy rico con respecto a alguien que no tiene, que no posee nada. Entonces, eliminando la propiedad, eliminamos el problema. Claro, esto tiene una dificultad, que es una visión antropológica, bajo mi punto de vista, equivocada. Porque si analizamos lo que es una persona, enseguida nos vamos a dar cuenta que de una de las primeras cosas que requiere es de propiedades. Yo necesito vestirme, es una propiedad. Yo necesito cobijarme, necesito una casa. Es decir, no puedo vivir en una cueva como un hombre prehistórico. Es decir, el ser humano tiene un derecho inherente que es el de propiedad. Claro, cuando tú dices no puede haber propiedad, sino que esa propiedad la tiene que gestionar el Estado, y luego eso tiene que desaparecer y la propiedad tiene que ser compartida, colectiva, se demuestra que esto, o al menos en la práctica, en los países donde triunfó este sistema, al menos temporalmente, fue un fracaso. Fue un fracaso porque, claro, el ser humano pues tiene una naturaleza que tiende al egoísmo. Tendemos a no compartir las cosas. Entonces, pensar que se puede plasmar, materializar un paraíso en la tierra es una quimera, realmente. Entonces, todas las ideologías que han pretendido esto, pues en mayor o menor medida han fracasado. Claro, luego llegamos al siglo XX. Entonces, claro, todo el siglo XIX es el triunfo de este discurso liberal, capitalista, quizá en un sentido extremo, que luego se va atenuando, sobre todo en los países de cultura latina, por influencia de la Iglesia Católica, que ante el problema del movimiento obrero propone una solución. León XIII, en 1891, publica una encíclica titulada Rerum Novarum, en español, Las Cosas Nuevas. Las Cosas Nuevas se refiere al surgimiento de este movimiento obrero con fuerza, que lo que reclama es la lucha, el choque de clases. Entonces, la reflexión que hace el Papa en ese momento es: del enfrentamiento no sale nada bueno, lo que hay que hacer es cooperar, porque el empresario sin el obrero no puede hacer nada, y el obrero sin la creatividad, la iniciativa, el riesgo del empresario tampoco. Entonces, dice el Papa, por tanto, el empresario, como es el que arriesga, evidentemente tiene derecho a percibir más beneficios, pero no a quedárselos con todos, no quedarse con todo el beneficio. Entonces, hay que repartir la riqueza equitativamente. Trabajadores y empresarios tienen que cooperar por el bien común de todos. Entonces, claro, a partir de ahí, muchos burgueses o capitalistas que se profesaban católicos, pues atenúan eso, atenúan, me refiero, el sentido de buscar el máximo beneficio a cualquier precio, pues por ese sentido ético que empiezan a tomar conciencia. De todas formas, si os dais cuenta, toda esta cultura moderna que surge, como digo, en el siglo XVI y que se da mucho en el XVIII y XIX, vende la idea del progreso. O sea, el progreso es la meta que vamos a alcanzar. Y cuando alcancemos el progreso, tenemos aquí el paraíso en la tierra. Según Marx, el progreso se alcanza eliminando la propiedad privada. Según el capitalista, todo lo contrario. Lo cierto es que no lo alcanzan ni uno ni otro realmente. Es verdad que con el capitalismo
suele haber más beneficio económico y el reparto de la riqueza llega a más gente. Esto se puede ver con estadísticas claramente. También es cierto que depende de cómo se administre, puede generar más bolsas de pobreza o ciertas bolsas de pobreza. Entonces, toda esta, como diría yo, idea de progreso, esta quimera, esta ensoñación del progreso, estalla con la Gran Guerra. Claro, todo esto lo tenemos ya muy interiorizado. Pero claro, la Primera Guerra Mundial, aquello fue una sacudida espectacular, espectacular. Una guerra de escala planetaria por primera vez. Recordemos que en el siglo XIX, precisamente por ese afán de buscar el máximo beneficio y por el crecimiento económico que se había producido en Europa, las potencias europeas buscan nuevos recursos. Es el imperialismo en África y en Asia. África estaba por descubrir. O sea, de África, ¿qué se conocía? La costa, desde la época de los grandes navegantes portugueses, sobre todo. Pero el interior, el corazón de África no se conocía. Francia, Gran Bretaña, Alemania se reparten el mundo. España pierde lo poco que le quedaba, ¿no? Perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, como sabéis, en 1898, y en el siglo XX le dieron pues parte del protectorado de Marruecos, el Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial y a correr, ¿no? Pero el resto de naciones pujantes, industriales, sí que se reparten el mundo. ¿Para qué? Para obtener más beneficio. La Primera Guerra Mundial, una de las causas es la disputa imperialista que tienen franceses, británicos, alemanes. Aparte, la tensión que existe en los Balcanes entre el Imperio Austrohúngaro, entonces, y los intentos de los serbios en crear la Gran Serbia, Rusia que está aliada con Serbia, y se precipita todo. Entonces, claro, se enganchan estas potencias de tal manera que se produce una destrucción masiva. Recordemos que por primera vez la guerra llega a una tercera dimensión. Es una guerra por tierra, por mar, también la guerra submarina, no lo olvidemos, y por aire. Y es la primera vez que se utilizan bombas químicas, el famoso gas mostaza, que provocó miles de muertos. La famosa guerra de trincheras, cuando se estancó el frente, muchos excombatientes que sobrevivieron luego padecieron enfermedades nerviosas. Bueno, nos tenemos que meter en el pellejo de esas personas que estaban en una trinchera sin saber cuándo el suboficial daría la orden de ataque, sabiendo que en la trinchera enemiga les esperaba un puesto de ametralladora, cañones, y que había que desplazarse en medio campo a través con alambradas y que te iban a disparar. Pues claro, luego otro detalle, no es lo mismo, solo pues, yo no soy militar, pero lo podría decir cualquier militar, pero bueno, es una evidencia, no es lo mismo, aunque evidentemente reviste gravedad, matar a una persona desde lejos con un disparo que atravesarlo con una bayoneta y verle frente a frente. O sea, no es lo mismo. O sea, muchos excombatientes después, en testimonios, declaraban que tenían pesadillas por las noches viendo la cara de aquella persona que habían asesinado, que la habían atravesado con la bayoneta, y luego extraer la bayoneta. O sea, es duro, es muy duro y generó muchas enfermedades nerviosas. Entonces, es el reflejo de una sociedad desquiciada. Entonces, claro, una cosa muy importante y que yo creo que a veces no le hemos dado suficiente valor es que en ese momento surgen las famosas vanguardias artísticas, movimientos vanguardistas, el cubismo, el surrealismo, ¿no? El futurismo. Todos vosotros seguro que habéis visto Las Meninas de Velázquez, ¿no? Todos. En Las Meninas de Velázquez, todos los que estamos aquí vemos lo mismo, ¿no? O La rendición de Breda, yo qué sé. En Las Meninas de Velázquez vemos a la princesa, a la infanta Margarita en el centro, ¿no? Rodeada, ¿no?, de sus doncellas, a Velázquez que está pintando el lienzo, al fondo como punto de fuga el espejo con el retrato
del matrimonio real de Felipe IV con su esposa, todos vemos lo mismo. Pero si nos presentan un cuadro de nuestro paisano Joan Miró, no vamos a ver lo mismo, ¿eh? Uno va a ver un pájaro volando, el otro va a ver una escalera, el otro lo que sea. No vamos a ver lo mismo. Cualquier cuadro abstracto, a saber. ¿Por qué? Porque las vanguardias son una reacción, una respuesta ante un mundo que me ha vendido que vamos hacia el progreso y por tanto hacia la felicidad perfecta, pero aquí ha estallado una Primera Guerra Mundial devastadora. O sea, me habéis tomado el pelo. Por tanto, quiero huir de esta realidad y generar mi propia realidad. Entonces, es otro inmanentismo. ¿Lo veis? Es otro inmanentismo. Es mi subjetividad. De hecho, entre las vanguardias literarias, propiamente de lengua española, hay una que se llama el creacionismo. Es el poeta el que crea la realidad, no se somete a la realidad, porque la realidad no le gusta. Porque la realidad es falsa, es hipócrita. Me han vendido progreso y lo que he visto yo es una destrucción absoluta, que es todo lo contrario al progreso. Por tanto, en este ambiente, en este contexto, surgen respuestas de rechazo hacia la modernidad, que esta cultura moderna de la que estamos hablando. Y hay dos tipos de reacciones. Una, que hace una enmienda a la totalidad. Esto por sí mismo es perverso, hay que destruirlo y hay que volver a lo que había antes, hay que volver al antiguo régimen, ¿no? Que sería una posición de carácter, podríamos decir, tradicionalista, ¿no? Volver a la representación por estamentos, a una autoridad fuerte en un rey, etcétera, a una sociedad confesional, católica o religiosa, etcétera, y luego dar una respuesta desde esa misma modernidad. Y ahí surgen filósofos, personajes como José Ortega y Gasset. Voy terminando. Hay un escritor nuestro, de aquí de Mallorca, que es Lorenzo Villalonga, que era un gran admirador de Ortega y Gasset. Entonces, ¿qué es lo que dice Ortega y Gasset y lo que dice por extensión Villalonga, que es muy interesante? Es bueno, aquí lo que hacen falta son minorías escogidas, virtuosas, que capitaneen las sociedades modernas que han surgido desde el siglo XIX. Y la gente tiene que obedecer. Es decir, unos tienen que mandar y saber mandar, y los otros tienen que ser lo suficientemente dóciles para obedecer a quien sabe. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que también ven que esto es imposible. Por ejemplo, ¿qué dice Ortega en la España invertebrada? Bueno, que España lo que necesita son estas minorías. Que España se está disolviendo porque hay exceso de particularismo individual, territorial, social. La clase social obrera no quiere colaborar con el empresario y viceversa. Cataluña, País Vasco, Castilla quiere ser más que el otro territorio. Yo, menganito, quiero ser más que mi vecino y mi vecino más que yo. Entonces, así concluye, es imposible. El particularismo disuelve. Esa sería un poco la conclusión de Ortega. Claro, de aquí a una interpretación autoritaria, el pasito es breve, ¿eh? De hecho, si os acordáis, otro gran admirador de Ortega es José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Recordemos que en el día de la fundación de este partido estaba presente Alfonso García Valdecasas, que había colaborado, era profundamente orteguiano, un seguidor de Ortega y Gasset. Pero claro, ¿esto cómo se hace? Si la mayoría de la gente, la sociedad, en un sistema democrático no está dispuesta a ser dócil a unas minorías que nos dicen que están más preparadas, no más preparadas solamente intelectualmente, sino que también son más virtuosas. O sea, cuando Ortega habla de minoría escogida, se refiere a una minoría preparada intelectualmente, pero también virtuosa. No solo basta tener mucho currículum. No, hay que ser virtuoso, hay que tener capacidad de sacrificio. Dice él que nobleza de espíritu obliga a servir y sacrificarse por el otro, ¿vale?
que eso ya es más difícil. Puedes tener muchos estudios y ser un egoísta, ¿vale? Entonces, Ortega también nos dice que ese Estado que surge en el siglo XVIII y XIX, que se va acrecentando y que aumenta después de la Primera Guerra Mundial con el fascismo, el nazismo y antes con el comunismo, es un peligro, porque asfixia las libertades del ser humano. Entonces, claro, ¿cómo se casa eso? Es muy difícil. Entonces, lo que plantea es una democracia pues dirigida por minorías y que los otros se dejen dirigir. Bajo mi punto de vista también es una utopía, porque claro, que la gente sea dócil pues resulta difícil. Y entonces ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Después, como sabéis, hay un intento de redirigir la situación con el florecimiento de las democracias cristianas, de poner ética donde no la había, porque el Estado se ha convertido en una máquina de matar. O sea, el Estado comunista, el Estado nazi, el Estado fascista, durante la guerra e incluso antes, se han convertido en máquinas de matar. Por tanto, en máquinas que lo controlan y lo dominan todo, controlan la economía, asfixian la libertad personal. Por tanto, hay que volver a la concienciación de la dignidad de la persona y que la gente tome autoconciencia de que no podemos ir hacia esa dirección. Si os fijáis, a partir de los años 60, con la revolución cultural del prohibido prohibir, la revolución sexual, etcétera, de eso vivimos ahora. Es decir, de todas estas corrientes, de todos estos afluentes que se van uniendo, forman un gran río con un gran caudal que llega hasta nuestros días. ¿Alguien puede negar que se ha hecho realidad la revolución sexual? Yo creo que nadie puede negarlo. Yo recuerdo en una conferencia que una persona que dio, pues evidentemente se congratuló de que esto fuera así. Hemos llegado a la revolución sexual. Es decir, ya no hay, o hay cada vez menos prejuicios ante situaciones que años atrás nos parecían imposibles. Entonces, está normalizado muchísimas cosas y cada vez más. Estamos viendo cómo en sociedades que se llaman democráticas, el Estado cada vez tiene más poder y el individuo menos. Por ejemplo, lo vemos en la educación, yo que me dedico a eso. En la educación, bueno, me gustaría recordar pues que una ministra dijo que los hijos no pertenecen a los padres. Bueno, eso se dijo. Se han hecho leyes en muchos sitios donde se dificulta que los padres puedan elegir el centro escolar donde matricular a sus hijos, porque hay tendencia a que el Estado decida por los padres. Es más fácil ahora que los padres pierdan la patria potestad de sus hijos. Si nos vamos atrás era mucho más difícil. Tenía que haber razones de peso para que un padre o una madre perdiera la patria potestad. Y ahora es más fácil. Y luego situaciones curiosas, porque un ejemplo, ¿no? Un botón de muestra. Esto podéis ir a la ley y se ve perfectamente. Por ejemplo, una chica de 16 años, si decide abortar y los padres no están de acuerdo, prevalece la decisión de la chica. ¿Bien? Pero, si la chica está, por circunstancias, en un centro de menores y queda embarazada y decide tener el hijo, quien decide no es ella, sino el director del centro de menores, representante de la administración pública. Por tanto, es un botón de muestra de que el Estado, y en eso Ortega en los años 30, cuando publica La rebelión de las masas, creo que acierta, que tiene un capítulo titulado El gran peligro, el Estado. Porque si el Estado se sobrepasa en sus competencias, en sus funciones, restringe, limita la libertad individual, la capacidad también de poder decidir ciertas cosas, ¿no? Y en estas estamos. Entonces, estos son los datos que tenemos, que he dicho antes, y ahora me diréis vosotros si pensáis que estamos en crisis, no estamos en crisis, ¿cómo lo veis? Y ahora es cuando viene lo interesante.
Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a nuestro gran referente aquí hoy. Creo que es una fortuna para todos por haber escuchado esta gran intervención, sobre todo con un hilo conductor histórico desde los inicios de la civilización más propiamente griega hasta la actualidad. Yo, por ejemplo, esta pregunta al aire que nos ha hecho a todos, ¿realmente estamos en crisis? Sí, estamos en crisis. Pero también es verdad que hay que reconocer que estos periodos, igual que los periodos económicos, están basados, igual que los demográficos, en crisis y auge. Es decir, esto es cíclico. Si hay una crisis, también es posible que haya una luz. Y esa luz, mi pregunta sería, ¿dónde la podríamos encontrar? ¿En la ejemplaridad de líderes que nos faltan? ¿En estadistas y no tantos políticos? ¿En recuperar unos valores tal vez cristianos que son los occidentales que los hemos olvidado? Esa sería mi pregunta. Es una pregunta, muchas gracias, muy interesante. Hombre, yo creo que para intentar conseguir soluciones necesitamos, soluciones humanas, necesitamos saber lo que es el ser humano. Si no sabemos lo que es el ser humano, difícilmente vamos a poder conseguir arreglar nada. Estoy totalmente de acuerdo que las crisis son cíclicas, porque la historia nos lo demuestra. Decía Cicerón que la historia es maestra de la vida. Entonces, efectivamente, nos lo demuestra. Mucha gente pensó que la Segunda Guerra Mundial era el fin del mundo y, afortunadamente, no fue así. Y entonces luego, bueno, un periodo, pues, duro, pero de salir adelante, de esfuerzo. Y la Europa de los años 40 era muy difícil, pero 50, 60 empezó a mejorar el bienestar, el desarrollo económico. Bien. Entonces, cuando hablamos de cómo podemos salir de esta situación, hay que pensar en lo que es el ser humano. Entonces, el ser humano, creo que estamos todos de acuerdo en que es un ser por naturaleza egoísta. Entonces, pero ese egoísmo se puede domar o atenuar de dos maneras, al menos así lo demuestra la historia. Desde la pura filosofía, por ejemplo, el estoicismo. Estoicismo, pues, de Epicteto, que decía aquello de: si tu esclavo rompe tu mejor ánfora, no permitas que rompa tu buen humor. Tú permanece, como se dice, estoico, impasible. Claro, pero es que las personas somos seres con emociones, con pasiones. Somos seres también con razón, inteligentes, racionales. Entonces, claro, tendríamos que buscar un equilibrio. ¿Cuál es el problema del racionalismo del siglo XVIII? El hombre es pura razón. Mentira. El hombre también es pasión. ¿Cuál es el problema del romanticismo del siglo XIX? El hombre es su sentimiento, su pasión. No, mentira, también es razón. No hay nada más voluble y más versátil que el sentimiento. Yo puedo estar esta mañana medio deprimido por algo y luego pasa otra cosa y ya me alegro. Entonces, si me tengo que basar solo en el sentimiento, que para eso está la razón, para racionalizar las cosas. Y luego pensemos algo que efectivamente hoy en día en muchos ambientes parece olvidado. El hombre es un ser religioso, en el sentido de, decía Chesterton, un gran intelectual inglés del siglo XX, que el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Entonces, hay gente, por ejemplo, entusiasta del fútbol, que es capaz de incluso agredir por el fútbol, porque tiene el fútbol divinizado. Hay gente que tiene divinizado o idolatrizado, absolutizado el sexo, que es una parte del ser humano, pero no lo es todo. Hay gente que tiene absolutizado la política. Todas las soluciones habidas y por haber vendrán de la política. Bueno, pero es que si no entendemos que el ser humano somos limitados, que tenemos limitaciones, es imposible solucionar nada. Entonces,
si nos fijamos en la historia, es verdad que en los periodos donde el hombre se ha guiado más por principios religiosos basados en lo que se puede apreciar objetivamente en la realidad, no ha habido tantos desastres. Es verdad que ha habido siempre guerras, pero incluso las guerras de la Edad Media eran más humanas que las de ahora. Es decir, a veces, si os fijáis, cuando se habla de la Edad Media se dice la Edad Media, una época oscura, tal, porque no había libertad, no había progreso. Ay, el siglo XX con 2 bombas atómicas sobre Japón, muy humano todo, ¿no? O sea, un exterminio masivo, venga, 2 bombas atómicas, muy, ¿no? Cientos de miles de personas gaseadas en los campos de concentración o muertas por inanición en los kulaks de la Unión Soviética. Sí, todo muy humano. O sea, si nos damos cuenta, ya dice el tango, ¿no? Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil, ¿no? Tanto da, ¿no?, como era aquello, el gran profesor como el ignorante. Es decir, los ignorantes nos han igualado, ¿no? Eso lo dice el tango de Gardel, ¿no? El siglo XX realmente 2 guerras mundiales, auténticos genocidios o intentos de genocidio, y es porque yo creo que efectivamente se ha perdido el norte de lo que es correcto e incorrecto, y eso la religión sin duda contribuye a tenerlo más claro. Bueno, Toni, buenas tardes y gracias por compartir esta tarde con nosotros. Bueno, mi pregunta ahora te la iba a dirigir en otro aspecto completamente distinto de estas cuestiones filosóficas. Llevaba a la cuestión del coronavirus, que yo lo considero también, llegué a considerar como una guerra bacteriológica, porque realmente afectó a todo el mundo, o parte de todo el mundo, pero al final no se ha sabido ni el interés ni por qué motivo, pero puede ser que la Tercera Guerra Mundial sea realmente una guerra bacteriológica, ¿no te parece? Bueno, cuando ocurrió todo lo del coronavirus, recuerdo que hablé con un amigo mío, ya médico jubilado, y su respuesta me llamó poderosamente la atención. Porque me dijo, a mí y a mi esposa, que fuimos a visitarle, que cuando él hacía el servicio militar, entonces ya como médico, le enseñaban que la futura guerra sería ABQ, es decir, atómica, bacteriológica o química. Esto en los años 50 del siglo XX. Bien, simplemente dijo eso. Y luego ya que cada uno lo entienda como quiera, ¿no? Entonces, lo de la Tercera Guerra Mundial, el Papa Francisco, el Papa actual, ha dicho en varias ocasiones que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero por capítulos, por entregas, como los fascículos de antes, ¿no? Pero es que en el año, si no recuerdo mal, 1979, un autor que quizá os suene, que era Brian Crozier, escribió un libro titulado Occidente se suicida, publicado en Argentina, en la Argentina de la dictadura militar. Golpe militar del año 76, que derrocó al gobierno peronista de Isabel, la viuda del general Perón, ante, bueno, todo el problema de los montoneros, el intento de infiltración marxista en Sudamérica, entonces una reacción frente al marxismo. Bien, se publicó ahí. Y ese autor, en el año 79, hace un análisis y sostiene que después de la Segunda Guerra Mundial ya empieza la tercera, que es la famosa Guerra Fría. O sea, él interpreta la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial. Y es la guerra entre el marxismo y lo que él califica como las libertades. Entonces, él sostiene que como es una guerra, claro, es una guerra inusual, porque no es una guerra directa,
sino que es una guerra, primero, en países de segunda fila, ¿no? Los llamados países que se descolonizaron. No nos enfrentamos la Unión Soviética y el bloque capitalista directamente, pero nos enfrentamos en Angola, en Mozambique, en Cuba, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, a eso se suma una guerra propagandística, aprovechando que en los países occidentales se reconoce la libertad de expresión, aprovechamos esos cauces para publicar libros, artículos en prensa, hacer películas en el cine, donde se difunda, se divulgue de manera soterrada la ideología marxista. Raymond Aron, que es un pensador francés de esta época, tiene un libro titulado El opio de los intelectuales. Y lo que hace en ese libro es criticar a intelectuales como Jean-Paul Sartre y a su pareja, Simone de Beauvoir, que tiene un libro, Simone de Beauvoir, que es El segundo sexo. Entonces, son esos intelectuales que en algunos países de Sudamérica se les llama caviares. Es decir, que profesan la ideología marxista, pero viven como burgueses acomodados. En Sudamérica se les llama caviares. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos dicen estos intelectuales? Tomando como referente, y que no se tiene suficientemente en cuenta, un autor italiano es Antonio Gramsci, que es también del siglo XX, es contemporáneo a Mussolini, vivió en la misma época. Entonces es un autor comunista. ¿Qué es lo que dice Gramsci? Porque a veces mucha gente ha estudiado a Marx, porque realmente es interesante, pero Gramsci ha quedado como... Y es el autor para entender muchas cosas. Y Gramsci lo que dice es que la revolución marxista no se va a conseguir por un enfrentamiento violento, sino por una infiltración en la cultura, conquistando las cátedras universitarias, pasando luego a las escuelas, infiltrándose en esos bloques como la Iglesia Católica, que en principio es hostil a la ideología, como hemos dicho antes, de enfrentamiento y de violencia, infiltrando sus teorías por ahí. Y que hemos encontrado, por ejemplo, la teología de ciertas teologías de la liberación en Sudamérica, que es que el cura pille el fusil y pegue tiros para liberar al oprimido de... Bueno, eso es marxismo aplicado a... ¿Qué nos dice Simone de Beauvoir en su segundo sexo? Bueno, está aplicando la lucha de clases a la lucha de sexos. Es decir, la mujer está oprimida por el patriarcado, entonces llega a decir que cuando se produce un embarazo es el yugo que padece la mujer por parte de la pareja masculina, y que por tanto el embarazo para la mujer no tiene que ser un yugo. Por tanto, el aborto tiene que ser romper esa cadena. Bueno, es un enfrentamiento directo entre hombre y mujer, mujer y hombre. Entonces, es la lucha de clases aplicada, trasladada a la lucha de sexos. Entonces, volviendo a la pregunta de si estamos en la Tercera Guerra Mundial, si seguimos a Croce, estamos en la cuarta. O en una prolongación de la tercera, porque realmente esto que acabo de decir es actualísimo. Entonces, es el marxismo aplicado de otra manera. Sigue siendo la lucha del marxismo contra el no marxismo. Yo diría que sería una prolongación de la tercera. Me insiste con la guerra bacteriológica, pues no sabría responder. Lo único que sí puedo decir es una opinión, pero una opinión basada en lo que han dicho biólogos y médicos, ¿no? El virus, el coronavirus, creo que estaremos todos de acuerdo que es un virus atípico.
es un virus atípico en el sentido de que no es un virus estacional. Yo no soy biólogo, pero no es un virus con una estructura común a otros virus. Entonces, claro, ha habido gente que ha planteado la posibilidad de que efectivamente esto sea un virus de laboratorio como tantos otros. Es decir, tampoco no nos tiene que escandalizar el sentido de decir, en muchos laboratorios se experimenta con virus y bacterias, pues para armamentos, para desarrollar medicamentos, y podría ser, es una hipótesis plausible, que esto fuera un virus de laboratorio que por un accidente o intencionadamente, esto yo no lo sé, no carezco de pruebas, pues hubiera salido de un laboratorio y se hubiera extendido rápidamente. Poder puede. Lo que sea un virus que haya pasado de un animal, de un murciélago a un ser humano, con la estructura que tiene el virus, parece improbable, según expertos biólogos y médicos. Ahora bien, yo no tengo tampoco las certezas para decir con seguridad esto es así. Simplemente es una hipótesis plausible, desde luego.